¿Qué tal amigos? Les saluda Germán González. Hoy vamos a sumergirnos a un mundo rico de historias, leyendas y mitos, en donde el cronista Ulises Nájera Álvarez, coordinador de la Fraternidad de Cronistas de la Sierra Montenegro de Morelos, nos hablará sobre el enorme trabajo que vienen haciendo en la tierra zapatista y de la importancia que hay por mantener vivo este legado y de su próxima tertulia conferencia Amores Negros. Les saluda Germán González Flores, director editorial de Enlace Press Digital, y comenzamos. ¿Cómo está, señor Ulises? Muy amable por atender a esta petición. No, al contrario, maestro Germán, de verdad me siento muy honrado y muy gustoso de que alguien con su trayectoria, con todo el bagaje periodístico que tiene, pues esté solicitándome una entrevista. Muchas gracias. No, Para nosotros es bien importante esta entrevista. la verdad que este honor es mío y créame que habemos muchos compatriotas muy interesados en lo que pasa en nuestra tierra y qué mejor que les presentemos este tipo de entrevistas que es un deleite escucharlo a usted. Y antes de adentrarnos al trabajo que vienen haciendo con la fraternidad, ¿le gustaría compartirnos quién es Ulises Nájera, el cronista de Morelos? Sí, bueno, pues Ulises Nájera, soy yo una persona, ¿verdad? Que estoy muy apegado a la tradición, en el sentido de que además de cronista también soy trovador. Estas dos vertientes, pues aquí en nuestra región tienen mucha importancia y generalmente en las comunidades, yo soy de una comunidad de ahí de la Sierra Montenegro, de Tezoyuca, Mm. eh, se ejercen como un oficio tradicional y también con una visión totalmente tradicional, es decir, generalmente se da porque el destino lo propicia, pero no en el sentido de, digamos, un vedetismo personal, sino es más por una necesidad de las comunidades de preservar su memoria, que son quienes se las comparten, y asimismo tú tienes como cronista el, el deber moral, la ética y la oportunidad y el honor de estar cuando participas hablando en nombre de una región prácticamente o de un estado o de una comunidad en el sentido, en el caso de que te inviten a hablar sobre un pueblo o una ciudad en específico, pero lo haces desde el punto de vista de los intereses de las personas que ahí lo habitan, que hacen la cultura a final de cuentas, que protagonizan sus fiestas o que preservan las leyendas o que preservan escritos y que van también ellos como que diciéndote cuáles son los temas que les interesa saber, ¿no? Hay veces que en lo académico no interesa un tema, pero para la comunidad es muy relevante una temática y entonces tú tienes que tener esa sensibilidad y abordarla. Entonces, pues yo soy una persona, tengo 26 años como cronista de trayectoria, empecé muy joven y pues a mí me ha gustado impulsar proyectos, no solamente quedarme yo con el conocimiento, sino compartirlos también para gente de las comunidades vecinas o donde he habitado y estar formando también personas que desarrollen esta actividad, puesto que ya por la densidad poblacional, por ejemplo, Jutepec, Ujú. que es tu tierra de origen, pues ya prácticamente casi cada colonia tendría que tener un cronista, ya es mucha la gente que lo habita y una sola persona o tres personas no bastan para, por ejemplo, una municipalidad tan densamente poblada como Jutepec. Zapata también está en crecimiento muy fuerte, Tezoyuca están dando muchos desarrollos habitacionales y ya es prácticamente imposible que una sola persona concentre toda la información de todo el acontecer, porque pues los cronistas no solamente hablamos del pasado, también de lo que está sucediendo. Y básicamente, pues, es Ulises, tengo 52 años, soy oriundo de Tezoyuca y interesado pues en estos temas de patrimonio cultural patrimonio histórico de toda la región y de todo el estado de Morelos.
La verdad que es un deleite platicar con usted, profesor. Este, y yo soy un amante de visitar los pueblos mágicos de México y precisamente lo hago por las historias, por el misticismo que hay y qué padre es traer todas esas historias para las nuevas generaciones que viven de este lado, ¿no? De la frontera. ¿Cómo nace la iniciativa de la Fraternidad de Cronistas de la Sierra Montenegro de Morelos y pues con una misión realmente muy titánica y muy loable, ¿no? Sí, pues prácticamente nace por la misma necesidad de la gente, tengo la fortuna, por ejemplo, de que gente que se me ha acercado tiene la inquietud de realizar más o menos la misma labor que yo, aunque al principio querían que yo fuera quien les contara de sus regiones, de Mm, donde viven, entonces les decía yo que por qué no mejor se preparaban y pues ellos que son de la comunidad y que conocen, por ejemplo, a las personas más longevas de su pueblo, pues se les iba a facilitar más hacer el trabajo de investigación de campo y entonces empezamos a trabajar. Entonces, una petición de las comunidades como Tetecalita, como Tepetzingo, mismo Emiliano Zapata, algunas colonias de nueva creación, también tengo la fortuna de tener como pareja a una cronista que tiene maestría y que además es mm, experta en saber transmitir su conocimiento para estimular a la escritura y a la creatividad. Entonces, viendo esta petición que había entre Patti Suárez y yo, diseñamos un curso sobre formación de cronistas comunitarios. Hacemos mucho énfasis en lo de comunitarios, puesto que en las ciudades como Cuernavaca, el cronista urbano es un poco diferente su ámbito por lo mismo de que ya las dinámicas o las relaciones sociales en las ciudades no son las mismas que en las comunidades, mm, o sea, son un poquito más impersonales. Pues nosotros en las comunidades tenemos facilidad de que casi entre todos nos conocemos, ¿no? Facundo Cabral decía que en su pueblo solamente había un policía y un ladrón y que ya sabía cuando se perdía algo, ¿A quién pues que echarle había la dos culpa? sospechosos. Entonces, el tono de broma, así sucede en las comunidades, entre todos ya nos conocemos, todos sabemos quiénes son los deportistas, quiénes son las Mm, personas que les fundaron, por ejemplo, una comunidad, quién mm, sabe, cada quien como que tiene un rol social muchas veces y eso te facilita poder acceder a la información que tienes en el sentido, por ejemplo, de las leyendas, igual sabemos quiénes, si hay curanderos, si todavía hay parteras, si hay gente que como que se le dan este tipo de vivencias y quiénes son las que las pueden transmitir, incluso sabemos quiénes son muy buenas para narrarlo, ¿no? mm, Y así es que surge la inquietud de formar una fraternidad de cronistas de esta región, de la Sierra Montenegro, que en realidad yo recuerdo cuando éramos niños, pues no existía la Sierra Montenegro, solamente eran el Cerro de Jutepec, ¿no? El de la Corona, o el Cerro del Picacho que pertenece a Tezoyuca, o así eran nada más los cerros, y a partir de la declaratoria en los ochentas del siglo pasado, ya a finales de los ochentas de la Sierra Montenegro, es que empieza la inquietud, hay una declaratoria y entonces varios municipios quedan comprendidos en eso. Entonces decidimos hacer una fraternidad de gente que ya está desarrollando sus temáticas. Muchos tienen la facilidad de que son descendientes de ex revolucionarios o de gente que mm. les tocó gestionar la introducción de la carretera o de servicios públicos o que les ha tocado, no sé, ser campaneros, alguien que haya tenido, que tiene cosas que contar, pues ya está integrado con gente joven que tiene todo este bagaje y entonces decidimos integrarnos en una fraternidad, pues para poder abarcar, si nada más para Emiliano Zapato, para Teseo, que es difícil, también el patrimonio biológico, pues es importante para nosotros, no sé, las cuevas, los manantiales, el desarrollo que han tenido también estos, si ya desaparecieron, cómo están, y ese es un esfuerzo que estamos realizando y además que estamos pugnando
porque se reconozca, porque a pesar de que está cerquita del centro político de Morelos, Ujú. es una región en la que casi no se ha volteado a ver, como que está más de moda la Sierra del Teposteco o la de Huautla, y la Montenegro, que está muy cerca, se cree, la mayoría de la gente cree que no hay mucho que ver, cuando en realidad tiene un patrimonio cultural impresionante. Entonces, esa es nuestra inquietud y nuestra misión de poder eh, difundir esa riqueza que tenemos, ¿no? Como comunidades. Profesor, ¿cuáles los lugares que comprende la Sierra Montenegro y de dónde viene Montenegro? Perdón mi, mi inquietud. Montenegro era sí, de todas las cimas que había en esa cordillera, pues por ejemplo está el Cerro de los Ídolos, ¿no? Y había uno que le decían el Monte Negro. Al principio, cuando está la inquietud de declararlo reserva natural, la propuesta era llamarse Sierra Montenegro y las trincheras por una elevación que existe ahí cerca, ya en Temimilcingo, en donde hay vestigios y efectivamente fueron trincheras en la época revolucionaria. Entonces esa era la primera inquietud de poder, cuando querían hacer el decreto. Posteriormente cambia y ya solamente se queda en Sierra Montenegro y Las Estacas, así se llama Ujú. oficialmente. Aunque la región cultural, bueno, y esto abarca los municipios de Jutepec, Tlaltizapán, Yautepec, Emiliano Zapata y nada más. Nosotros lo que estamos haciendo es eh, tomar en cuenta las relaciones sociales, las relaciones culturales, la geografía legendaria, por decir. En Tetecalita existe dentro de su comunidad un cráter que le Mm. dicen el sótano, que prácticamente está ya en las tierras o en el ejido de Atlacholaya. Entonces, generalmente los que van a visitar ese lugar, o quien anda, quien va a pastar sus vacas, o quien va a hacer labores del campo, son más los de Atlacholaya que los de Tecalita. Entonces, geográficamente está dentro del municipio de Emiliano Zapata, pero culturalmente pertenece más a Atlacholaya. Entonces, esta red que se extiende más allá de solamente lo que es la declaratoria de reserva, es la que estamos tratando nosotros de retomar, y que estamos incluyendo a Temisco, a Xochitepec, y un poquito a Tepoztlán, que también está, como se pega con el Tezcal, y prácticamente el Tezcal se pega con el Teposteco, también las relaciones culturales que ha habido por siglos y siglos, pues también con el municipio de Tepoztlán tiene que ver la Sierra Montenegro y con Cuernavaca, obviamente. Entonces, toda esta parte es la que estamos tratando nosotros de volver a hilvanar, o más bien dicho, nada más solo de reconocerla, porque las relaciones entre las comunidades no obedecen a los territorios políticos que se han ido definiendo a lo largo del tiempo, ¿no? La gente sigue haciendo sus compadrazgos, van Ujú. a las peregrinaciones a tal lado, o van a las fiestas patronales, y también participan a veces en las mayordomías o cooperan. Entonces, esta parte que no está como contemplada es la que a nosotros nos interesa, pues, revalorarla, y además, pues, ponerla como que para que la vea la gente. Eso es lo que nos interesa, pero esos son los municipios, prácticamente es el centro y la zona conurbada, pues es lo que abarca la Sierra Montenegro. Wow. Qué interesante. Tengo entendido que realizan una serie de tertulias, conferencias en diferentes puntos del estado de Morelos, del estado morelense. Y precisamente de ese fue que yo conocí de ustedes, de un evento que tienen próximo, que ya ahorita vamos a hablar de ello. ¿Alrededor de cuántas leyendas han compartido con la comunidad? Y sé que pues, son muchas, ¿no? Morelos y como cualquier otro estado de mi querido México está lleno de ello, ¿no? De tantas historias, mitos y no sé qué tantas cosas, y lo hace rico también en ese lado. ¿Alrededor de cuántas leyendas han compartido con la comunidad y alguna en particular que haya dejado un impacto entre los asistentes?
Sí, pues hemos tenido la oportunidad, prácticamente no tengo una cuenta, pero así como lo dices, en cada comunidad hay un montón de cosas que están esperando por ser contadas, y además que a mí se me hace muy interesante el ámbito legendario, porque muchas veces cuando en las comunidades antiguamente, recordemos antes de la revolución, pues había mucho analfabetismo, ¿no? En la población. Entonces la manera en que preservaban lo que era importante era a través de la narración oral y de las leyendas. Por ejemplo, cuando dicen que en cierto lugar, en un cerro o debajo de una iglesia, hay una campana de oro, que a veces así dicen, Ujú, o sea, están diciendo que hay un tesoro, y generalmente donde dicen que hay un tesoro escondido es en los sitios donde hay unos asentamientos prehispánicos. Entonces, digamos que la información original es que ahí había un adoratorio. Entonces, la comunidad la ve como un tesoro. A lo largo de los siglos se va deformando, se va perdiendo los detalles de la información, y lo que llega hasta ahora es que debajo de esa iglesia o de esa cruz existe un tesoro. Cuando te pones a investigar los tesoros y los aparecidos y los guardianes que están ahí, la gente que se les aparece, o el caballo que camina, que pasa por ahí, eh, es la manera en que yo creo que las comunidades preservan, que es su patrimonio, que los define, que les da una identidad. Entonces, por eso a mí es que se me hace muy interesante compartir las leyendas. Ahora hemos tenido la oportunidad de compartirlas, pues prácticamente en casi todos los foros importantes, en el ahora llamado Museo de los Pueblos de Morelos, que es el Palacio de Cortés. ujú, Ahí se han hecho foros, y una compañera, Marta Andablo, ha estado participando ahí. Nosotros, cada uno en su ámbito, pues por ejemplo, yo he estado en Jujutla, he ido al Museo Nacional de Culturas Populares, en el Jardín Borda, pero también se nos hace importante compartirlo en las mismas comunidades. Entonces, hemos organizado algunos foros con las autoridades que a veces se interesan por decir si es un ayudante municipal o si es un comisariado. Se trata de organizar algo, ya sea o en la ayudantía de la localidad o en la comisaría ejidal. Se invita a la gente de la comunidad, y nosotros solamente les relatamos lo que hemos podido ir recopilando, a veces de la región, porque a veces también las leyendas se conectan, ¿no? Tienen que ver a veces entre los pueblos. Por ejemplo, en Zapata, que está un general revolucionario, murió el 3 de abril en la guerra, se llama Modesto Rangel. Bueno, hay una comunidad, una colonia que se llama Modesto Rangel, ujú. y hay toda una leyenda de cómo es que se va habitando esa colonia, la Modesto Rangel. Pero también la segunda fiesta más importante de patronal de Zapata es en honor a la Virgen de la Candelaria, y hay una leyenda en cómo la Virgen de la Candelaria salva en una batalla a Modesto Rangel, porque se comienda a ella, y le atrae de cierta manera una bala, y se le incrusta en la peaña de la Virgen. Ujú. Entonces, a veces las leyendas incluso se van hilvanando a lo largo de la geografía, y eso es lo que se nos hace a nosotros interesante. Pero gracias a Dios hemos tenido oportunidad de narrarlo en Jutepec, en la Casa de Cultura, en Jojutla, cuando se inauguró, recuerdo, lo que era la antigua estación del ferrocarril. También estuvimos ahí invitados a participar algunos contando leyendas, y para este jueves hay una invitación a hablar acerca un poquito de la negritud de la Sierra Montenegro en Zacatepec, pero el evento fuerte que tenemos es el próximo sábado 21. Pero sí hemos tenido la fortuna de estar en varios foros importantes. Ahorita no recuerdo exactamente todos, pero sí hemos estado cada quien en su ámbito. Por ejemplo, Patti Suárez, que Ujú. digo que es también parte importante, pues ha estado narrando en muchos foros culturales, incluso fuera del estado, difundiendo el patrimonio que nosotros tenemos. Y pues hemos tenido la fortuna de que a través de eso, o sea, a nosotros nos impresiona que la gente se interesa. Hay veces que pensamos que cuando compartimos este tipo de información, como que a la gente le va a resultar aburrida, pero resulta al contrario. Hay veces que, por ejemplo, incluso en las clases que hemos dado se contemplan que es de 2 horas,
y nos hacemos 3 horas, 3 horas y media, 4 horas, porque la gente o va alimentando, retroalimentando la jornada, o va contando cosas que nosotros no decíamos y participa, ¿no? Entonces eso es lo que lo hace más rico muchas veces. Sí, y tengo entendido que Patti creo que hizo un libro sobre cocina tradicional de muchos pueblos de Morelos. Tengo entendido, no estoy seguro de ello. Y usted ahorita que habla de Zapata, del municipio, yo estudié ahí la secundaria en Emiliano Zapata y muy cerquita había un casco, creo que era un vestigio pues de la revolución y La 10 de platicaban. abril. Sí, y platicaban muchas leyendas alrededor de este casco, ¿no? Profesor, ¿cómo se construye el trabajo para identificar y darle vida a un relato con la Ujú. comunidad? O sea, me imagino que saben de la leyenda, pero van a ir construyendo ese trabajo para identificarlo y poder darle vida a un relato, ¿no? Ujú. Sí, pues lo que hacemos nosotros es dar voz, es decir, ir con la gente que sabe la historia o muchas versiones de la historia y empezar a recopilar. Generalmente nuestro trabajo, aparte de documental, algunas veces, la mayoría es de campo, es decir, con la gente anciana o la gente que a lo mejor no es tan anciana, pero que sabe una información de una leyenda o de una historia, a veces no son solamente leyendas, también son historias importantes como esta que mencionas, que hay una hacienda, ahí prácticamente parte de lo que era el estacionamiento de la secundaria 10 de abril, en la que yo también estudié, Ajá. estaba un arco, recuerdo atrás, que se cayó cuando el sismo ahorita de 2017. Entonces, lo que hacemos es ir a entrevistar a la gente y pues el hacer este trabajo, a veces, por ejemplo, nos encontramos que hay versiones encontradas. Lo que hacemos es ir a entrevistar a varias personas y obviamente la información que más se repite para nosotros es la que tiene obviamente más importancia, puesto que si son diferentes personas en diferentes momentos hablando del mismo tema y que te están dando una versión, la hacemos, la redactamos y la difundimos, o sea, no solamente lo hacemos en forma de narración, Mm, también a veces colaboramos a lo mejor en ediciones colectivas, en periódicos o en entrevistas para radio, o nos invitan a veces incluso a las escuelas. Ha sucedido que nos invitan a las escuelas con los grupos de quinto y sexto, todos los grupos que haya. Entonces llegamos igual, les compartimos y les hacemos ver que eso que les vamos a decir no es, o sea, no es que nosotros seamos descubierto el hilo negro, sino es porque nosotros volteamos a ver incluso a veces a los abuelitos de gente que está ahí, ¿no? A veces me ha sucedido que hay gente que me ha contado cosas y que su nieto o bisnieto está en el salón y está escuchando una historia que yo pienso que debería de saberla, pero se la está transmitiendo tú porque como, bueno, dicen que nadie es profeta en su tierra, entonces mm, como son familiares cercanos, no se acercan a veces a los ancianos a preguntarles cosas y las tienen ahí, o sea, se dan cuenta que están en su casa o a veces en la esquina, ¿no? Porque a nosotros se nos hace interesante, y eso es parte de lo que me estás preguntando, hacerle ver a las personas que la historia ujú, y todo esto que nos han enseñado, bueno, tradicionalmente tú eh, eres de México, generalmente nos les enseñan como con personajes acartonados, así como muy lejanos, ¿no? ujú, Como que no tenían pasiones humanas. Y cuando tú les narras a la gente y les haces ver que en la esquina de su calle estuvo generales zapatistas o que hubo una batalla o que ahí se aparecía tal cosa y que quería, ujú, por ejemplo, sobre los nahuales, ¿no? O sobre las parteras, que les platicas un poco cómo es que trabajaban. Por ejemplo, no sé si sabías que la persona que fundó el área de ginecología en el IMSS de Cuernavaca, de Plan de Ayala, fue una partera tradicional, no había ginecología. Entonces, quien le enseña a los ginecólogos y los capacita es una persona que tenía un oficio tradicional y que era la jefa, ¿no? Todos los ujú, que lo fundaron, los primeros ginecólogos,
pues reconocían que quien les enseñó todo, incluso acomodar a los niños cuando vienen mal, pues era una persona que no tuvo necesidad de ir a la escuela, todo era transmitido así a través del conocimiento, ¿no? Entonces lo que hacemos nosotros es reconstruirlo y hacérselos un poquito más cercano. Eh, Señales que pues todos los héroes pues también tenían necesidades fisiológicas, también muchos se enamoraron, ¿no? Lo que nosotros sentimos también lo sintieron ellos, sintieron miedo, no solamente son estos personajes que como que así hablaban grandilocuentemente y Ujú. hacían frases célebres, no, eran personas así como nosotros que se comprometieron con su momento histórico y que tuvieron que tomar algunas resoluciones a veces fuertes para poder cambiar y que las comunidades tenemos ese legado y tenemos ese patrimonio en nuestros hombros. A veces la gente piensa que los espacios comunes, los zócalos, las escuelas, las calles, como que siempre existieron, no sé, como que de repente así nacieron. Y cuando los haces conscientes que tuvo que haber todo un proceso, que tuvo que haber un diseño, que tuvo que haber quien donó un terreno para que se pudiera hacer un zócalo, o un corral de toros, o un campo deportivo, o la escuela misma donde van a estudiar, se las acerca y te digo, a veces se dan cuenta que fue su abuelito, por decir, ¿no? Ujú. Entonces, a veces es increíble, pero esa es nuestra labor, nosotros como fraternidad de cronistas, de hacerlo, tomarlo, trabajarlo un poquito en la redacción, en nuestro sentir, validarlo y darlo a conocer, pero ya un poquito más ameno. Eso es lo que nosotros tratamos de hacer, no hacerlo tan grandilocuente, sino más bien cercano. Wow, o sea que están preservando la memoria histórica y cultural de estas leyendas y leyendas que todos de alguna manera estamos, podemos estar o estamos sumergidos en ella, ¿no? Porque somos de esos lugares mágicos. Profesor, tengo entendido que este 21 de febrero precisamente van a llevar a cabo la tertulia conferencia de Amores Negros en la Casa Ejidal de Tezoyuca, Morelos. ¿Nos puede compartir un poco de esta leyenda en particular? Sí, cómo no. Mira, pues nosotros estamos organizándola porque increíblemente, también casi no se sabe, la Sierra Montenegro, todas esas comunidades que te estoy diciendo, los municipios, hubo una gran presencia de gente proveniente de África que llegaron a las haciendas en la época de la colonia para trabajar lo que era los sembradíos de caña y también trabajar, porque dominaban, recordemos que aquí no había caballos, Ujú, sino ellos llegaron con la conquista. También había mucha gente de África que era muy buena para domesticar caballos, tenían muy buen oficio en eso, al grado de que muchos se convirtieron en arrieros o en caballerangos. De hecho, personajes tan importantes como Morelos, que es también afrodescendiente, dependió mucho de esta red o de este conocimiento de los arrieros para poder también conocer los caminos y los lugares y las estrategias, e incluso tener una red ahí un poquito de espionaje, precisamente por estas personas. Pero bueno, en la Sierra Montenegro en particular hay mucha presencia, por ejemplo, Ticumán, que es una comunidad perteneciente a Taltizapán, que está en el lado oriente de la Sierra Montenegro, es la única comunidad hasta ahorita que oficialmente está declarada afrodescendiente. De todo el estado no hay ninguna otra, aunque haya presencia de gente con estas características, así como las mías, la comunidad que tiene ese reconocimiento ya oficial es Ticumán, pero no solamente ahí, podemos ver gente así en Zapata, en 30, en Chiconcuac, en Tezoyuca, en Acamilpa, en Tlaltizapán, pues, en Yautepec, en Jiutepec también hay personas y además fortalecidas con gente que llega de Guerrero a trabajar y que se queda a vivir cerca de la sierra. Entonces lo que estamos haciendo es tomar un poquito lo que es, como es el mes del amor, febrero, ujú, tomar estas historias que tienen que ver con el amor, a veces el amor entre humanos y a veces el amor con lo divino, ¿no? O la devoción que hay con las cuestiones religiosas y sagradas, porque por ejemplo también a mí me llama la atención que hay una gran presencia de Cristos negros en ujú.
en esta cordillera, que también tiene que ver a veces con una cosmovisión incluso prehispánica, que no se conoce mucho, y lo que estamos haciendo es convocar a una reunión, pero no solamente es una reunión, sino que eso es lo que me dijiste tú, pues también tenemos muy buenas cocineras, entonces va a haber una comida, así como hacemos las fiestas del pueblo, no puede haber fiestas Ujú. sin comida. Entonces va a Exacto. haber una comida muy rica, tradicional también de la región, con agua, va a haber trova, pues voy a cantar, ¿no? Otra compañera también va a hablar un poquito acerca de la Sierra Montenegro y estas cuestiones de negritud para poder difundirlo y además terminando todo esto, vamos a tener un recorrido a un sitio donde hay una leyenda muy cerquita de ahí del centro de Tezoyuca, en donde vamos a ir explicando también y vamos a hacer una sesión fotográfica con quien guste para empezar a reconocernos también como, no solamente con esta mezcla que hubo de españoles e indígenas, que es lo que todos conocemos, sino que también África aportó su parte de su genética y eso hace que pues aquí haya una diversidad tanto de razas y de características físicas y más en la Sierra Montenegro, eso es lo que nosotros pretendemos. Entonces va a estar muy padre porque va a haber pues prácticamente como en una fiesta, te digo, las fiestas patronales son como Mm. muy características, no va a haber juegos mecánicos ni va a haber este castillo, que es lo que nos faltaría, pero va a haber comida, va a haber música y al final pues vamos a tener un recorrido y la mera verdad es que creo yo que va a estar muy, muy padre, es un evento que yo no he visto que se haga otro en toda la región parecido y que nosotros por los integrantes y digamos la buena vibra que andamos trayendo entre esta fraternidad nos es posible hacer sin muchas dificultades y recibir a quien le guste venir a ver. Igual andamos pues viendo a ver la manera de cómo realizar más frecuentes por medio de patrocinios o de gente que se interese en apoyar estas expresiones que nosotros estamos haciendo, pues para poder realizar más cursos de capacitación, etcétera, todo esto, y sobre todo foros culturales, ¿no? Es lo que Ya. nos interesa mucho. Profe, me encantaba en un principio cuando dijo que hay historias que te llevan a otras o están hiladas. Por ejemplo, una vez platicando con mi gran amigo Edgar Castro Zapata, quien él es historiador y bisnieto del general Zapata, y con el profesor Barreto, Ah, que en paz descanse, precisamente hablaban de que Emiliano Zapata podía tener descendencia o rasgos negroides. Hablaba de la comunidad, pues, de este relato, ¿no? De los amores negros, como Perú también, el Cristo negro, el Cristo morado que sobrevivió a un terremoto, nació pues también de una cultura negra, ¿no? De que llegaron a Perú y se instalaron. O sea, hay tantos relatos que nos pueden unir y además son realmente impresionantes y es un deleite hablar y conocer de ello. Y ya que hablamos de este deleite, tengo entendido que en esta tertulia van a visitar el árbol de los ahorcados. México en general es rico con este tipo de leyendas. ¿Qué nos puede comentar sobre esta leyenda de el árbol de los ahorcados? ¿Nos remonta a la Revolución? ¿Qué nos puede platicar de ello? sí, el árbol de los horcados es una especie, un amate prieto, que está ubicado en donde pasa todavía, aunque ahorita ya está un poquito disimulado, es Ujú. decir, que ya le pusieron este cemento encima, pero sigue el caudal por ahí pasando, en Textiluca, cerca del centro. Ahí era donde está ubicado, era un paso natural al antiguo diseño de Tezoyuca. De hecho, le decían el paso porque ahí es donde se iban para donde eran las siembras, para ir a trabajar al campo. Pero en la época de la revolución, concretamente, hubo una guerra de exterminio aquí en toda esta región, desde Jutepec. De hecho, hay muchas conmemoraciones acerca de mártires. Por ejemplo, en Tlaltizapán están los mártires de Tlaltizapán, que sucede en agosto, pero en Jutepec también hay unos que suceden a principios de año, o sea, es decir, en los primeros meses
del año. En Tezuyuca obviamente no fue la excepción. Lo que hace interesante a este ejemplar es que no solamente la leyenda que hay, que dicen que llegaron los federales, los soldados, y agarraron, pero agarraron también adolescentes y niños. Mm. Entonces, sin juicio de por medio ni nadie, como era guerra de exterminio, se los llevaron y los colgaron en este árbol, en este amate, hace, pues obviamente más de 100 años, y no solamente los colgaron, sino que para provocar miedo, los dejaron, no permitían, se quedaron ahí de guardia algunos soldados, para no permitir que nadie los fuera a descolgar, entonces los dejaron días, semanas. Cuentan que las señoras, imagínate, de los niños, querían ir, o sea, a recuperar los cuerpos de sus hijos y no les, se los permitieron, e incluso les tocó ver cómo bajaba una parvada de sopilotes, que son carroñeros, Mm. y empezaban a comer de los cuerpos que aún estaban colgados. Entonces, creo que yo que la vibra, la energía o no sé qué sucede, a la fecha, si tú vas a ese árbol, se pueden ver bien claramente así en la corteza del árbol, formadas manos, caras, piernas, pies, así como si estuvieran pegados, como si estuvieran dentro del tronco, y es bien interesante y bien, se siente una vibra muy, muy diferente el poder no solamente conocer la historia, sino que darse cuenta de que nadie fue y esculpió al árbol ni nada, o sea, es algo natural. Y cómo se queda eso, ¿no? Todavía están ahí a un lado las piedras, porque ahí, te olvidaba decirte que ese lugar era, les decían ellos, el agua de lavar en ese entonces, porque había el agua de tomar, que Mm. obviamente estaba situada antes de ese caudal en el mismo río, pero estaba arriba para que no se contaminara. Entonces ahí todavía están las piedras de la gente que desde antes de la revolución llegaba para poder lavar su ropa y tenderla tanto en el amate como en las piedras que había por demás. Entonces vamos a hacer un recorrido hacia este lugar y vamos a ir platicando, porque en el trayecto también está la casa de la que fue la última partera, ahí también había otro encantamiento en otro árbol. Vamos a ir relatando todo eso y vamos a llegar y vamos a verla. Incluso, como soy trovador, hice una canción que tiene que ver con el árbol de los horcados, así se llama. Entonces la voy a interpretar para que la conozcan y que se lleven esta leyenda pues con ellos y empiecen a preguntar, porque seguramente en sus comunidades también debe de haber árbol de los ahorcados o algo parecido, ¿no? Generalmente así los ejecutaban en un árbol grande. En Zapata, por Mm. ejemplo, fue en un mezquite. Entonces hay muchas historias referentes también al patrimonio biológico que se entrelazan con la leyenda y con la historia. Eso es lo interesante de esta región. Wow, Es básicamente la leyenda del árbol de los ahorcados. Profesor, si hay alguien que nos está sintonizando, que nos está viendo, incluso un morelense que radica en los Estados Unidos y que en uno de sus viajes que tenga planeado de vacaciones ir para allá, pueda ser parte de alguna tertulia, de algún evento de esta naturaleza. ¿Cómo se pueden comunicar con ustedes? Incluso hasta para saber más de una capacitación. ¿Cómo se conectan con ustedes? Sí, pues por Facebook tenemos estamos ahorita trabajando desde el perfil que se llama Leyendas de Morelos, que es el personal. Hay uno que se llama Leyendas de Morelos Oficial, Mm. pero y estamos también ahorita armando, porque queremos dar una presentación bonita, el perfil de la fraternidad de los cronistas de la Sierra Montenegro. Próximamente lo vamos a estar también ya empezando a difundir y a utilizar, donde también vamos a hacer trabajitos de video, cortitos, etcétera, para poder ser accesibles. Ahora, para lo que me decías de, por ejemplo, tomar alguna capacitación, yo creo que mucha gente de la que está allá en Estados Unidos, mucho de lo que añora, o sea, muchas cosas yo he visto que la gente que se va para allá, como que es la que más atesora las cosas que les contaba la gente de aquí, sus papás, sus abuelos, ¿no? Nosotros también estamos diseñando ahorita un curso en línea
Mm. para poder también ofrecerlo, pero si vienen a Morelos, nos pueden contactar por medio de esta vía de Leyendas de Morelos o de Ulises Nájera A, es también mi sitio ahorita, y podemos diseñar. Básicamente consiste en seis fines de semana de 2 horas, te digo que tentativamente porque pues a veces que es tanta la información que nos hacemos 3 horas en la, en la capacitación, pero es porque la gente quiere aportar un poquito más. Entonces, eh, si quieren también asistir a eventos, los vamos a estar difundiendo por ahí. Y bueno, un número de WhatsApp también que pueden contactar es el 777-209-2251. Con el 52 me parece que se pone antes, 52 777-209-2251. Y podemos incluso, por ejemplo, si se diera el ejemplo de que vienen de vacaciones y una familia completa quiere presenciar algo, pues también podemos empezar a recorrer, a hacer recorridos, porque no solamente digo, en Zapata hay varias cosas, en Tezoyuca, te voy a platicar, en Temimilcingo hay un cementerio Mm. que la mitad de ese cementerio es destinado para los de Catlipa y la otra mitad está destinado para los de Mimilcingo. Y lo que delimita la señal que los de la comunidad tienen como inequívoca y que saben que tienen que respetar, también es un árbol en donde también sucedieron y siguen sucediendo algunas cosas. Entonces, igual podemos hacer los recorridos, les platicando, hay muchas cuevas, manantiales, increíblemente yo he visto, a mí me gustaba mucho recorrer la Sierra Montenegro en un tiempo que estuve viviendo en Tetecalita, pero increíblemente arriba, o sea, no en las faldas, arriba hay brotes de agua en la Sierra Montenegro, entonces hay manantiales que están todavía por allá, que podemos visitar, hay caídas de agua muy espectaculares, concretamente uno que se llama El Salto, que está entre Tetecalita y Temimilcingo, pero Temimilcingo también tiene mucho patrimonio ahí cultural que brindar, y pues tú las vamos a estar difundiendo precisamente por estas redes sociales. Si alguien se interesa en tomar el curso en línea, también nos puede contactar y podemos empezar a trabajar un poquito con esto, porque la mera verdad es que sí hay mucho, mucho de dónde cortar, ¿no? Y más, qué bueno, a mí me da gusto que alguien como tú, que esté allá, esté haciendo una labor en donde se esté revalorando lo que muchos paisanos, pues en busca de un mejor futuro o en busca de superarse, ¿no? Se van a otro país, pero que no se olvidan de su comunidad. Hay muchos casos en los que no están en la fiesta patronal, pero se organiza un grupo que vive en un lado y están aportando dinero, ¿no? Para que se haga una corrida de toros Ujú. o para que se le ponga una promesa de flores al santo patrono o la santa patrona, ¿no? Patrocinio de tipo de cosas. Nosotros igual, si por ejemplo en alguna comunidad se interesa que haya trabajo, pues a nosotros también nos gustaría poder participar en eso y poder, por ejemplo, una de las capacitaciones que se hizo fue por medio de un patrocinador, en donde lo que hacemos es que vamos a esa comunidad, hacemos la convocatoria para que todos los que lo quieran tomar el curso de formación de cronistas estén becados, es decir, no les cueste nada, y nosotros poder, obviamente, hacer la labor allá de nuestra labor, nuestro trabajo, y que la comunidad se vea beneficiada, porque al final de cuentas quedan varias personas trabajando ya en la comunidad y aportando, dándole voz a su comunidad con gente conocida, ¿no? No es lo mismo decir el señor fulano de tal, a decir don Pedro, por decir don Pedro Hernández, el chintete de tal lugar, ¿no? Pues hasta con apodos y cosas Sí, por el sí, sí. estilo, que además es parte del habla que tenemos. Ojalá y los paisanos que estén por allá no se les olvide, ¿no? No empiecen a hablar solamente inglés, sino que también retomen nuestro idioma y los dichos, las frases, las palabras tan peculiares que tenemos, ¿no? Por ejemplo, aquí cuando el agua hace ruido, pues decimos que chacualea,
Ajá. Ese tipo de palabras también para nosotros nos hacen bien importantes porque nos dan identidad y nos hacen rememorar, incluso hasta a veces en los recuerdos se tiene la facultad de respirar, de percibir olores, de estar en un momento así en el que se te quedó muy grabado y volver a vivir eso es mágico, es muy reconfortante para el espíritu. Entonces, pues concretamente nosotros vamos a estar difundiendo el tipo de evento que estamos haciendo. Este es uno de varios. Vamos a estar programando casi uno al mes y pues les vamos a estar haciendo la convocatoria. Gracias a ti, de verdad. Te agradezco mucho que nos estés enlazando con los paisanos que están del otro lado del río, que yo he visto que de hecho, muchos seguidores de Leyendas de Morelos radican allá en Estados Unidos de Norteamérica, ¿no? Y yo creo que es por la añoranza de lo que dejaron, pero en realidad no lo dejaron, se lo llevaron, lo traen aquí en el corazón, ¿no? Y por eso es que lo buscan otra vez, conectarse con eso que no se deja hasta que te vas del mundo. Profesor, de verdad que es un deleite platicar con usted. Es un libro abierto en donde podríamos y podemos estar tanto tiempo y narrando tantas cosas Gracias. interesantes, y públicamente aquí en Enlace Press Digital tienen un espacio, lo que ustedes quieran publicar. Será un honor para mí poder compartir lo que ustedes hacen, leyendas, en fin, todo lo que ustedes quieran. Cuente con ello. ¿Le gustaría darnos algún mensaje final? Y me gustaría, en especial, pues, para los morelenses que radicamos en el exterior. Pues tal vez la palabra final es un agradecimiento y un recordatorio muy especial, pues para esta parte que somos nosotros, ¿no? Eh, Recordemos que México, la historia más difundida, es precisamente una leyenda, ¿no? El escudo de nuestra bandera está forjada en una leyenda, es una peregrinación en donde la señal es que tienen que encontrar a un águila arriba de un nopal y devorando una serpiente, ¿no? No sé cuánto de eso haya sido factible, pero es un mito que, bueno, también la palabra de mito está ya ahorita un poco cambiada porque en realidad cuando se inventó la palabra, recordemos que el lenguaje se va construyendo, Ujú, en el mito entraba todo lo que no podemos comprender, pero que evidentemente existe, ¿no? Y cuántas conexiones, por ejemplo, yo creo que a todos los mexicanos nos ha pasado que cuando un familiar o una persona con la que estás muy ligado sentimentalmente está teniendo un momento difícil, hay una especie de presentimiento. Y eso no hay una explicación científica que nos diga por qué sucede. Sin embargo, yo creo que la mayoría de lo que de los mexicanos nos ha sucedido, o de los humanos, no sé si en otras culturas ujú. lo hayan experimentado. Entonces, yo quiero expresar que sigan teniendo amor a su patrimonio, amor a su cultura, amor a lo que son, porque como te digo, yo creo que dicen por ahí, uno puede salir del pueblo, pero el pueblo no se sale de uno, ¿no? Cuando te vas, tú te llevas todo ese bagaje contigo, tú sabes, aunque ya tengas años, sabes cuándo están tocando las campanas para anunciar que hubo un muerto, o si hay una emergencia, o si hay misa, o sea, eso te lo llevas ya, no es que tú te lo propongas. Entonces, nosotros queremos seguir no creando identidad, sino reconociendo la identidad, porque hay veces que piensan que la cultura es algo que solamente es exclusivo de gente que estudió algo. La cultura la tenemos todos, la cultura es cómo nacemos, cómo nos morimos, cómo nos apodamos, cómo nos relacionamos con nuestro entorno, cómo celebramos nuestras fiestas, eh, cómo si cómo nos casamos, cómo nos criamos, ¿no? Hasta cómo nos peleamos. A mí me llama mucho la atención que dice un escritor muy famoso que recibió el premio Príncipe de Asturias, dice que él tan habla en español y tan es de México,
que cuando se ríe en español. Ah, Cuando sueña, sueña en español. Y cuando hace el amor, también lo hace en español. O sea, son cosas que ya uno trae. Entonces, eh, yo invito, te agradezco también muchísimo esto que me acabas de decir. Y de verdad, créeme que vamos a estar, yo creo que muy de la mano ahí difundiendo las cosas porque, pues sí es importante. Ojalá y después de que cambien las situaciones que ahorita hay un poco difíciles allá en la Unión Americana, pues puedan ya venir con menos problemas. Y aquí los estaremos esperando. La Sierra Montenegro no se acaba, a pesar de los desarrollos habitacionales, a pesar de los desarrollos industriales. Aquí seguimos celebrando a nuestros patrones como se hacen, las fiestas como se hacen, adaptándonos un poquito y pues nosotros como fraternidad seguimos preservando todo ese patrimonio, esas leyendas, esos mitos, esa manera incluso de hablar, de expresarnos, ¿no? Hasta de ser chuscos. Eh, Aquí nosotros estamos para poder hacer eso y ojalá y hubiera alguien que nos relatara, creo que esa parte hace falta, no hay ningún cronista que haya relatado cómo es ese pase, ¿no? Ese de ser de, por decir, de Huatecalco y todo ese sentimiento, todo eso que se lleva cuando pasa a Estados Unidos de Norteamérica, todo lo que vive y todo cómo sigue criando a sus hijos. Yo he visto, por ejemplo, que los de Tezuyuca se casan con las de Tepetzingo allá, ¿no? ujú. ¿Y por qué es? O sea, no es porque no tengan acceso a otro tipo de mujeres o las mujeres de hombres, sino es porque todo eso ya lo traes y es lo que te hace inmediatamente hacer clic, identificarte, ¿no? Tanto de los nombres, no, pues que tú conoces a don fulano, sí, ah, pues mi padrino es tal, y que yo un día fui a los toros a Tepe y los llevaba a la troncha, y ese tipo Ujú. de cosas son solamente entre los que estamos de la región, no les de Jutepec, si les hablas del Cristo Negro, pues creo que todos conocen al Cristo Negro que está ahí adentro de la fiesta de Cuaresma, del carnaval que acaba de suceder. Entonces, Ujú. eso es lo que te llevas, pero no ha habido, creo, hasta ahorita ningunos cronistas, yo no conozco algún cronista que haya hecho un trabajo de escritura o de narración acerca de cómo es ¿cómo te diré? Esa transformación, esa adaptación, tanto de ser de una comunidad a pasar a vivir en otra cultura diferente, pero que sin embargo no te cambia definitivamente. Eso sería bien interesante también de irlo tomando, irlo vertiendo, yo creo que incluso en colaboraciones escritas o narradas. Sería muy, muy interesante. Te agradezco muchísimo, de verdad, maestro. La verdad que no le dé vuelta, no ponga a trabajar mi imaginación porque no sé qué, perdón, no sé qué puede pasar con esta charla, va a ser muy interesante. Agradecemos al cronista Ulises Nájera Álvarez, coordinador de la Fraternidad de Cronistas de la Sierra Montenegro de Morelos, por compartirnos su tiempo e historias para esta entrevista. Por favor, no olviden darle like y compartir la misma. Reportó Germán González de Enlace Press Digital y hasta la próxima.